Buenos días. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Siempre es grato no solamente visitar a los colegas, sino también intercambiar opiniones, ideas, reflexiones desde, digamos, la forma como yo veo las cosas. No creo que haya sabios morales, por lo tanto siempre uno aprende en el intercambio con los maestros y también con el público. El tema que me ha tocado o que he propuesto es sobre la corrupción. Aproximaciones desde la filosofía, desde la ética y desde la filosofía política. Generalmente se me dijo al principio, y así es al parecer, que esta mañana íbamos a estar con, digamos, estudiantes de filosofía, ¿no? Y voy a inclinar más mis reflexiones hacia esa dimensión más filosófica que propiamente política, si me permiten. En primer lugar, es casi un hábito para los filósofos empezar por las preguntas, ¿no? Tendríamos que preguntarnos sobre el tema de la corrupción. Primero, ¿a qué le estamos llamando corrupción? Cualquier forma de inmoralidad, cualquier forma de acto negativo es ya corrupción. ¿O qué connotaciones implica esta palabra? Y además, pensar, ¿qué se corrompe? ¿Qué se corrompe? Sabemos que este término tiene toda una historia naturalista, ¿no? Aristóteles mismo tiene un texto sobre generación y corrupción, pero ese texto es, digamos, para dar cuenta de la biología, pero no lo aplicó necesariamente para los asuntos humanos, ¿no? Entonces, ¿qué se corrompe? ¿Se corrompen solamente, digamos, las frutas? ¿Se corrompen los seres humanos? ¿Se corrompen las instituciones? ¿Y a qué deberíamos nosotros apuntar para que no se corrompa? ¿Al alma humana o a las instituciones? ¿Es lo mismo corrupción de las personas que de las instituciones? También las instituciones juegan su papel. A veces hablamos de corrupción solamente enfocado hacia las personas, pero las instituciones también juegan su rol en la corrupción de las personas. Obviamente que las instituciones también envuelven y tienen su dinámica por las personas, pero las instituciones a su vez tienen toda una historia que moldean a los sujetos que intervienen en ella. Hay como toda una dialéctica, si podríamos decir, entre personas e instituciones. ¿Y por qué se produce la corrupción? ¿Es posible que haya seres humanos, haya instituciones que no se corrompan? ¿O es un proceso natural de las cosas? ¿Se puede evitar entonces la corrupción? ¿O es el desgaste inevitable del tiempo? No solamente en las cosas, como una mesa o una fruta, sino también en las personas y en las instituciones. Y frente a eso, ¿qué hacer? Si se puede hacer algo, ¿no? Más aún, podríamos preguntarnos más. ¿Por qué la corrupción política no ha sido con esos nombres tan precisos, un tema frecuente en la ética, ¿no? Siempre ha estado el tema de la relación ética y política, eso sí, ¿no? Pero ¿por qué nos preocupa tanto ahora eso, ¿no? Hay nuevos escenarios. ¿Qué está pasando para que ese sea un tema de primer orden? No solamente para los discursos filosóficos, sino también para la ciudadanía. ¿Qué nuevo escenario hace pensar entonces la ética desde la corrupción desde la ética? ¿Qué pueden decirnos las teorías éticas sobre la corrupción? La tradición
de la filosofía hemos heredado muchas teorías éticas, desde las éticas teleológicas, una infinidad de variantes. Todas ellas nos pueden dar orientaciones al respecto o están mudas con respecto al tema de la corrupción. ¿Qué puede la ética ofrecer? Soluciones. Puede ofrecer soluciones, digo, la ética a la corrupción, o más precisamente, las soluciones a la corrupción tienen que venir desde la ética filosófica o tienen que venir desde diversos frentes. Eso es para quizá no darle demasiado peso y exclusividad a la filosofía como varita mágica que va a solucionar los problemas, ¿no? Pero sí tiene que dar su voz, sí tiene que dar su voz. ¿Tiene la ética que enfocarse solo en las acciones corruptas, como si no hubiera otras dimensiones de la vida humana, solo las acciones? Y entonces se enfoca en las acciones y termina solo con sanciones, acciones, sanciones, acciones negativas, sanciones, ¿no? Y por lo tanto, como hay una tendencia ahora solo en el control, pero solo la corrupción se alimenta de las acciones, o hay todo un componente más complejo en las personas que llevan a cometer ese tipo de situaciones y delitos. ¿Y quiénes son los sujetos que deben hacer algo? ¿Quiénes? ¿Es el que tiene poder? ¿El líder político o los líderes políticos? Ellos son. En la ética aristotélica hay mucho peso, se pone mucho peso a los legisladores para moralizar una sociedad. ¿Podríamos decir lo mismo ahora? ¿Quién o quiénes son los llamados a hacer algo frente a la corrupción? Y permítanme agregar algunas preguntas más genéricas aún. ¿Está relacionada la corrupción con el modelo económico actual? Aunque sea un tema de filosofía, siempre necesitamos hacer conexiones con el mundo real, el mundo económico, el mundo político, para preguntarnos este tipo de cosas. Porque si no entendemos la corrupción como una realidad tan especial, ¿no? Como si no estuviera ligada a un contexto. Y bueno, parte de ese contexto es nuestro modelo económico actual. ¿Están ligados o son dos cosas distintas? ¿O una produce a la otra? ¿Tiene algo que ver la corrupción con la pobreza del país? ¿O también son dos instancias diferentes? Si pues a alguien le tocó ser pobre y a alguien por la viveza, ¿no?, salir de la pobreza a través de la corrupción y nada más, pues que una también genera la otra, también influye en la otra. A veces pensamos que la corrupción es solo acción de dos, ¿no? El que corrompe y el corrompido. ¿Es solamente eso? ¿O tiene implicancias? La corrupción política, entonces, ¿es un asunto solo de dos personas? ¿O están involucradas otras dimensiones de la sociedad? Y por lo tanto es más complejo, y por eso es su importancia. Si fuera un asunto quizá de dos personas, no sería mucho problema, ¿no? ¿Refleja la corrupción los ideales imperantes de una sociedad y de los miembros de esa sociedad? Claro, la mayoría de nosotros nos oponemos a la corrupción. Los índices de percepción nos dicen pues que los ciudadanos dicen que ese es el principal problema. Bueno, ya pasó a ser segundo, ¿no? Porque ahora está la inseguridad. Pero si es el principal problema o el segundo problema, es que nada dice acerca de los ciudadanos, a lo mejor de aquellos mismos ciudadanos que se están oponiendo. Y como les decía, basta el control para prevenir la corrupción. Es decir, hay toda una complejidad de asuntos que podemos tocar con el tema de la corrupción. Yo voy a tratar de reducir esa complejidad a tres grupos, ¿no? Primero, el enfoque más conceptual. ¿Qué queremos decir con corrupción? El segundo,
es el enfoque antropoético, es decir, de antropología. La corrupción nos dice algo de nuestra naturaleza, y el enfoque ético unido, como ahora también se está usando esta palabra unida, ¿no? Porque no están desligadas la antropología de la ética. Y un paréntesis para los estudiantes de filosofía, esta de la separación que ahora nos parece tan normal entre disciplinas filosóficas, también eso puede no ayudarnos en la comprensión de los problemas, ¿no? A lo mejor hay que apostar a visiones más interrelacionadas, enfoques más interrelacionados. Por eso es esta palabra antropoética, ¿no?, que va en esa dirección. Y la tercera, un enfoque más político. Pero tenemos que comenzar con un contexto, y el contexto todos nosotros lo sabemos, es la globalización. Tomando la idea de este investigador chileno, José Joaquín Brunner, que alguna vez fue director o presidente de la Flaxo, ¿no?, traza el siguiente esquema sobre la globalización actual. Dice él que son 4 los ejes que dirigen la globalización. Por un lado está el capitalismo postindustrial, que no es sino el capitalismo financiero. Si uno lee el libro de Bernardo Klinsberg, Escándalos éticos, así se llama, pone en evidencia lo que todo el mundo decía, que la crisis financiera de los últimos años que hemos tenido a nivel internacional, sea en Estados Unidos, en Inglaterra y en Europa, es crisis ética, no es crisis simplemente cíclica, ¿no?, propio del sistema capitalista que cada cierto tiempo tienen sus crisis. No, son de sinvergüenzas que lucraron con las hipotecas, ¿no?, que tenían los grandes gerentes que tenían su sueldo más de 1000% de diferencia con respecto al promedio de ciudadano, y que al quebrar también quisieron sacarse toda una jugosa suma a cada uno de ellos. Ahí hay asuntos éticos muy serios, ¿no? Entonces las crisis económicas que después de todo tenemos que pagar nosotros, ¿no?, también tienen un fundamento, una razón ética, la falta de la ética. Por eso le llama su libro Escándalos éticos. Ese es el capitalismo postindustrial que hoy día tiene en la movilización, ¿no?, del dinero a nivel internacional. A veces olvidamos que buena parte de ese dinero también va a los países, a las islas financieras donde nadie puede tocar el dinero, ¿no? Y en ese mundo se mueve todo un paréntesis a la ética. Ahí no entra la ética. Por eso es que se ha criticado esa idea tan manida de algunos neoliberales que en economía la ética debe estar afuera. El segundo escenario es la revolución de las comunicaciones. Como nunca antes, hoy día estamos más conectados con los demás, pero tenemos una carga de información, una sobrecarga de información. Algún filósofo francés decía: hoy día el problema del mal no es por la carencia de conocimientos, no es por la ignorancia. La ignorancia no está generando los principales problemas, es la demasiada información la que está generando los problemas. No, son los sabios contemporáneos, los tecnócratas, los que están generando el problema, no los ignorantes, ¿no? Esa reflexión es bueno tenerla en cuenta. Tenemos una sobrecarga de conocimientos que no sabemos procesar, discernir sobre ellos. Esa es la revolución que trae la revolución de las comunicaciones, ¿no? Por otro lado, la democracia, un modelo político, ¿no?, el cual a grandes rasgos parece ser que podría darnos visos de una convivencia más pacífica, más armónica, de respeto a la diversidad, de respeto a las minorías, etcétera, etcétera, ¿no?
Pero constituir, hacer de un país democrático, tiene una complejidad enorme, como la que estamos nosotros viendo, y veremos algunos puntos más adelante. Y todo esto configurando un nuevo escenario cultural, que aunque no querramos, estamos siendo influenciados, la llamada posmodernidad. Posmodernidad. Justo se señalaba, la doctora señalaba, el relativismo, pues es parte de las visiones posmodernas. No hay verdades estables, no hay verdades en la ciencia, ya no hay verdades en la filosofía, ya no hay verdades en la ética tampoco, pues tampoco. Todo es movible, ¿no? Todo está sujeto a las circunstancias, a los contextos, y en ese sentido por ahí también se cuela la idea de, bueno, pues todo está permitido, todo vale, ¿no? Es tu cultura y la mía piensa distintos, entonces apostamos por el multiculturalismo, pero un multiculturalismo sin diálogo. El de tolerancia como tengo que soportarte. Lo que algunos llaman tolerancia negativa. Estos son 4 escenarios que van configurando también esas prácticas corruptas, que están relacionadas a esas prácticas corruptas. No es que estén desligadas de este contexto que estamos viviendo. Entonces, aproximémonos primero al enfoque conceptual. ¿Qué estamos diciendo con corromper? No tenemos sino que echar mano un poco a nuestro diccionario de la Real Academia, ¿no? Que trae más o menos 7 significados. Alterar y trastocar la forma de algo, dice. Echar a perder, depravar, dañar, pudrir. Sobornar a alguien con dádivas o de otra manera. Pervertir o seducir a alguien. Estragar, viciar, incomodar, fastidiar y irritar. Curioso, también coloca como acto de corrupción, como corromper. El hecho de incomodar, fastidiar, irritar. Y el otro, que tiene un sentido naturalista, es el oler mal, que está en relación al pudrir. Ahora, a partir de estos significados, nosotros podríamos decir lo siguiente. En primer lugar, las acciones humanas y sus instituciones se pueden echar a perder. Se pueden pudrir, corromper. Entonces, ¿debemos actuar como si se tratara de una manzana podrida? ¿Cambiar las instituciones? ¿O a los sujetos simplemente separarlos? ¿No? ¿O debemos desecharlos? ¿Debemos reemplazarlos por otra cosa? Es decir, ¿cómo intervenir? Si tomamos el modelo naturalista, claro, una manzana podrida hay que sacarla inmediatamente, ¿no? Y se quedan las otras, porque si no se malogra el todo. Ese es el mismo comportamiento con respecto a las acciones humanas, a los individuos y a las organizaciones. Lo que creo es, también, yo tengo un enfoque, lo que podríamos llamar seminaturalista, ¿no? Hay un acto natural de las cosas, que las cosas terminan, que las cosas, ¿no?, caen, decaen, ¿no?, tienden a decaer, y por lo tanto también a pudrirse, a corromperse. Pero en el caso humano, sus instituciones y su vida no es solo natural, sino también es un acto cultural, donde interviene la voluntad, los intereses, los ideales, las tendencias, las influencias. Todo ese conjunto lo voy a llamar, ¿no?, cultural, que hace que lo natural, pues rápidamente cumpla su proceso, o a lo mejor que se demore un poco más, ¿no? Pero que las cosas, las instituciones tienden a decaer, claro que sí. Pero que los seres humanos podemos adelantar ese proceso, también, ¿no? Y que podemos hacer algo contra eso, también. Si también es cultural, entonces es posible hacer algo, aunque tome tiempo. Se necesitaría, eso sí, de un nuevo imaginario.
Klitgar, un investigador norteamericano que ha trabajado mucho sobre el tema de la corrupción y tiene una definición, el año pasado estuvo en el Perú, tiene una definición bastante operativa de lo que es corrupción. Uso indebido de un cargo público, corrupción política, dicho sea de paso, ¿no? Uso indebido de un cargo público o privado para beneficio particular. Por lo tanto, los actos de corrupción presentan dos características adicionales. No son actos individuales, sino participan varias personas. Es decir, hay una cadena de personas, ¿no? La mayoría de los actos de corrupción no es un asunto ni individual ni de dos. Y por eso hace que se vaya constituyendo un acto sistémico. Es decir, no es un acto espontáneo, sino voluntario, pensado, planificado y hasta podríamos decir instituido. Uno puede ver que debido a las medidas de lucha contra la corrupción, estos actos cada vez requieren muchas formas y se hacen más complejos. Buscan vacíos legales, procesos financieros enredados, soporte informático sofisticado y obviamente entre otras cosas, y si se ponen a pensar, combatir eso también requiere especialistas en informática, especialistas en contabilidad, especialistas en esto y en el otro, para detectar todos esos desvíos de fondos, entre otros. Es otra vez la idea, ¿no? Eso no lo hace cualquiera. Son gente preparada. ¿Pero preparada para qué? ¿Solamente para una educación tecnócrata? Son actos no públicos, no requieren publicidad. Eso es lo que Kant ya nos había enseñado, ¿no? Sobre esta relación entre ética y política, ¿no? Los actos de corrupción no requieren publicidad, pues. Es lo menos, ¿no? Que quisieran que se les viera. Por eso que es que a eso se contrapone la política de transparencia. La naturaleza de un acto corrupto es, pues, que otros no se enteren, que otros que están interesados en lo que estamos haciendo no se enteren, ¿no? Ahora veamos el enfoque antropoético. Aquí podríamos señalar distintas instancias, distintas dimensiones de lo humano. Esquemáticamente, siempre hay una dimensión personal. Siempre está el sujeto, la persona que toma, al final le cuenta las decisiones. Y por más que querramos fácilmente decir, no, me lo ordenó mi jefe, no, al final la responsabilidad también es de uno. Está el plano personal, está el plano comunitario. Siempre, como lo han visto, por ejemplo, autores, aunque les llamen neoconservadores, no importa, pero nos ayuda en esto, como Aladair MacIntyre, ¿no? Hay un plano comunitario en el cual estamos envueltos. La familia es una comunidad, la universidad es una comunidad, ¿no? Cada uno de ustedes ya tiene una comunidad de pertenencia, ¿no? Y nos decimos universitarios o nos decimos, qué sé yo, de determinado equipo, etcétera, etcétera. Es la dimensión comunitaria, que también juega su papel en la conformación del individuo. A veces nos dejamos determinar por la comunidad, o a veces queremos romper con la comunidad, cuando no nos damos cuenta que la identidad de un sujeto pasa por esos dos procesos, y no solamente por esos dos procesos. En la tercera dimensión, en la dimensión institucional, nuestras acciones no se realizan en el vacío. Nuestras acciones se realizan en instituciones. Aún para jugar fútbol, ¿no? Pertenecemos a un club. Para estudiar, a una universidad, a una institución. Para trabajar en alguna empresa, etc. Por lo tanto, la vida institucional también, la organización también juega su papel
en la conformación de los individuos, y viceversa también, los individuos también van conformando, dándole cierto carácter e historia a las instituciones. En otras palabras, nunca hay una sola dirección, pues. Nunca hay una sola dirección. Y el cuarto, ya el genérico, es la sociedad. Es la sociedad. Con todos los anteriores niveles o dimensiones de nuestra existencia, el personal, el comunitario, el institucional, vamos conformando lo que le llamamos sociedad. Esa abstracción. Pero si esa abstracción la descomponemos, vamos a encontrar esos componentes. Por lo menos, podemos encontrar muchos más, ¿no? Pero a veces nos gusta pelearnos con la abstracción sociedad. Pero esa es una abstracción, pues. Hay que ver lo que ella conlleva, ¿no? Ahí es donde hacemos nuestra vida. Y ahí es donde los actos corruptos tienen influencia. Se quiera o no, tienen influencia en la dimensión personal, en la dimensión comunitaria, es decir, en la familia, ¿no? En la dimensión institucional, qué tipo de instituciones vamos creando a partir de nuestros actos corruptos. Hay el vox populi de las empresas es tener guardado el 10%, ¿no? Porque es el 10% de lo que ahora los funcionarios públicos, ¿no?, piden. El 10% hay que tenerlo separado. Es decir, vamos creando un hábito en las instituciones, predisponiéndolo. La corrupción no se da en uno específico, se da en todos y tiene influencia en todos, por más que empiece en alguno, por más que empiece en lo institucional, tiene influencia en todo lo demás, ¿no? Por lo tanto, podemos ir señalando algunas ideas, atreviéndome a señalar algunas ideas. Los seres humanos, sus acciones e instituciones están sujetos a desgaste, a decaimiento, a corrupción. Pero en ese proceso interviene una serie de factores que corrompen a los humanos y a sus creaciones. Factores objetivos, subjetivos, culturales, materiales, sociales y psicológicos. Si partimos de afirmaciones como, y esto creo que es importante, si partimos de afirmaciones como los seres humanos somos esencialmente malos, los seres humanos estamos en un proceso de decadencia inevitable, o los seres humanos siempre van a ser corruptos, o cosas por el estilo, entonces eso favorece el mismo proceso de corrupción. Esas ideas tan fuertes que tenemos sobre nosotros mismos también puede perjudicar a este tipo de procesos sociales, ¿no? Puede influir en ese tipo de procesos sociales. Claro que hay que mirar al ser humano y a sus instituciones como procesos, con florecimiento y decadencia, pero también ver el papel activo que tienen los individuos en ese proceso, de cambiar, de transformar eso. No es simplemente, sí, pues ni modo, vivo en un país corrupto y hay que adecuarse, ¿no? Ahora, visto éticamente, para tomar estas dos grandes tradiciones éticas, no las únicas, pero las que creo yo pueden ayudarnos a enfocar mejor el asunto, ¿no? La corrupción puede ser enfocada desde dos dimensiones, desde la faceta teleológica y desde la faceta deontológica. Espero no estar haciendo ahorita una clase de ética, pero nos ayudaría esto. ¿Qué cosa es una faceta teleológica? Son dos caras de la misma moneda, no son dos cosas separadas. La faceta teleológica de la ética remite a que los seres humanos tenemos el derecho a realizar nuestras vidas, a perseguir nuestra felicidad, a hacer real nuestros sueños e ideales, de modo personal o colectivo. Y para ello debemos buscar los medios más aceptables moralmente, siendo prudentes, virtuosos, educados, autocontrolados, etcétera, etcétera. La faceta deontológica es la dimensión de lo obligatorio, de los mínimos morales que la humanidad ha considerado hasta ahora que debemos tener para convivir con otros seres que son distintos a nosotros. Es el marco normativo que busca evitar la violencia, promoviendo mínimos decentes, como alguien ha llamado.
Esa es la faceta deontológica. La acción contra la corrupción debe enfocarse también, debería enfocarse también en esa doble dimensión. No solamente en lo legal, en lo deontológico, sanciones, más leyes, sino también en lo teleológico, que es por donde apuntaba la última parte de la doctora Arrieta. ¿Qué ciudadano estamos creando? ¿Qué ciudadano estamos formando? ¿Cómo nos estamos nosotros asumiendo a nosotros mismos? ¿No? Porque todo lo que nosotros querramos no necesariamente es correcto. Y por lo tanto, ¿cómo saber si es correcto o no? Pues ahí está el marco deontológico. Y parte de ese marco deontológico fundamental hoy día, y a veces lo olvidamos, son los derechos humanos. Son los derechos humanos. Por eso es peligroso discursos cuando dicen que hay que salirnos del marco de los derechos humanos, salirnos de estas convenciones, ¿no?, donde hemos firmado nuestra aceptación a los derechos humanos, porque son un impedimento por esto y por aquello. Eso es lo más peligroso, porque quiere decir que los derechos fundamentales de una persona quedarían a la arbitrariedad del gobernante. ¿No podemos permitir eso? A veces soltamos frases sin percatarnos de su relevancia, ¿no? La perspectiva deontológica para la lucha contra la corrupción, solamente para señalarla rápidamente, por ejemplo, la encontramos en el Código de Ética de la Función Pública. La ley 27815 dice fines de la función pública, y los políticos están metidos en la función pública, por lo tanto también, ¿no?, son funcionarios públicos. Los fines de la función pública son el servicio a la nación. Por lo tanto, es el viejo sueño occidental, ¿no? La política no está para el beneficio propio. Pero ¿cuánto cuesta eso, no? ¿No? Está para el beneficio de la sociedad, ¿no?, al servicio de la nación. Esa mera declaración es tan difícil de cumplirlo. Y entonces esta ley propone principios, deberes y prohibiciones. No voy a detenerme, sería muy extenso, esto lo pueden encontrar ustedes en la página web, ¿no?, de los ministerios o simplemente poniendo el código. Señalaré las prohibiciones, dice. Prohibiciones del funcionario público. Mantener intereses de conflicto. ¿Y sabemos por qué? ¿Por qué no debemos mantener intereses de conflicto? ¿Cuál es el problema con los intereses de conflicto? ¿Qué tipos de intereses de conflicto hay? Y muchos cometen el error justamente por no saber también. Segundo, obtener ventajas indebidas, prohibición, ¿no? La prohibición de obtener ventajas indebidas. Tercero, realizar actividades de proselitismo político. Obviamente usando fondos y usando la institución. Cuarto, hacer mal uso de información privilegiada. Cuando le paso la información a uno de los competidores para que tenga mayores ventajas sobre un concurso público, supongamos, ¿no? Y el quinto es presionar, amenazar y o acosar. Y lamentablemente hemos llegado hasta ese punto. Uno de los problemas de la corrupción es que ni siquiera hoy día, percátense, yo creo que eso habría que ser bien conscientes, ya no es simplemente acto de corrupción como te doy dinero y me das cierto favor. No. Ahora eso se ha unido peligrosamente con el narcotráfico y con la delincuencia. Con ese trío, tenemos la de perder. Tenemos la de perder. Contratando sicarios, contratando delincuentes para eliminar a los opositores políticos, aquel que está fastidie, ¿no?
¿No nos falta también un poquito de tolerancia frente al adversario? Y además, ni siquiera tolerancia, es comprensión de que en la escena política siempre va a haber un adversario. Aquel que se mete en política tiene que tener metido en la cabeza que va a haber un adversario, por lo tanto, tiene que tener tolerancia para escuchar su opinión distinta, aunque no nos guste. Y el otro componente es del narcotráfico, peligroso, ¿no? Vamos avanzando más rápido. En los índices de percepción de la ciudadanía que hace Proética cada año, ¿no? Una pregunta que se hace es, ¿considera que los ciudadanos peruanos respetan las leyes? Y el 91% dice, no respetan. Parece que estamos en un sentido unánime ahí, ¿no? No respetan las leyes. Ahora, el asunto es que si no creemos en la ley y todo lo demás que conlleva la ley, códigos, normas, declaraciones, etc., entonces eso genera varios problemas. ¿Cómo vamos a responder a la corrupción si ya no creemos en la ley? ¿Existiría otra forma de actuar contra la corrupción? Claro que hay otra forma, pero habría que pensar, ya no es solamente la ley. Pero si no creemos en la ley, entonces ¿cómo apostamos por un Estado de Derecho? Entonces, no creer en la ley es no apostar por un Estado de Derecho. No apostar por un Estado de Derecho es justamente un caldo de cultivo para los actos de corrupción. O tendremos que dejar la política, las leyes, el derecho a los intereses de sujetos inescrupulosos. Ya pues perdimos la batalla, ¿no? O tendríamos que crear nuevo tipo de sujetos que no se asuman como siervos, sino como ciudadanos. Expresión que se ha repetido varias veces. Por lo tanto, las tareas éticas desde la perspectiva teleológica para contrarrestar la corrupción, ¿no?, irían, no cabe duda, y en eso compartimos con la doctora, el trabajo educativo, entre otros, educativo de promover derechos fundamentales, valores básicos, pero como ella ha observado, no es simplemente una formación intelectual, no es simplemente pensar en el otro, ¿no? El otro también tiene derechos, sí, pues la diversidad en nuestro país es multicultural y por lo tanto hay muchas culturas con muchas visiones del mundo, ya, yo lo sé, y hasta me aprendo, ¿cuántas lenguas? Ya, más de 40, etcétera, etcétera. Hasta ahí llega. No, creo que lo que ha dicho la doctora es indispensable, sentir al otro, sentir que es un diferente, es distinto de pensarlo, ¿no? Tendemos hasta en el colegio, esta educación de valores en los colegios, Estefan, generalmente solo se quedan en el aspecto racional, intelectual. Pero no se quedan, nada le dice a su aspecto emotivo, a su aspecto afectivo. Y el gran vacío para la educación hasta ahora es cómo trabajamos esas emociones, cómo trabajamos nuestras inclinaciones. El cambio de mentalidad para optar por una cultura de realización personal y comunitaria, solidaria y de responsabilidad, para superar la cultura del aprovechamiento personal, del individualismo, solo del éxito económico y del goce personal. Ahí tenemos el otro factor, que está detrás también de la ponencia de la doctora, ¿no? Un gran valor que tenemos dentro de este sistema capitalista, postindustrial, como se le llama, o financiero, es el éxito económico. Es el éxito económico. Todos queremos tener éxito económico, todos queremos. Pero llega algún momento que ya no le ponemos límites. Y llega un momento donde ya no le ponemos barreras. Si es posible de otra manera, sí, pues. No sé si ustedes se percataron de una entrevista que le hicieron a este capo mexicano que lo agarraron hace un par de meses, ¿no? En una entrevista anterior que había dado un periodista, ¿no? El periodista se enteró que él era un profesor de colegio.
Era un profesor de colegio. Y le preguntó, ¿cómo es que usted siendo un profesor de colegio terminó siendo un capo de la droga? Pues me ofrecieron la oportunidad, dijo. Y vi que tenía habilidades y me quedé. Y así fue. Sin ningún escrúpulo, ¿no? No. Simplemente evaluó que le iba bien. Después le fue bien, etcétera, etcétera, hasta que ya fue superando el rango en lo que hay ahí, ¿no? El éxito económico, si solo tenemos ese valor, cuidado, no estoy diciendo que la gente no busque también, no, tener un salario digno, claro que sí, no estoy diciendo eso, pero si solo consideramos que el éxito económico es el único valor, ¿no?, que mueve a los sujetos y a la educación hoy día, entonces, y no agregamos a ese otro conjunto, otra variable de valores, entonces, pues es más fácil pisar el palito, es mucho más fácil pisar el palito. Es difícil, pues hoy día suena bien vacío y hasta moralista la expresión como lo que voy a decir, pero es inevitable. Habría que tener un compromiso personal para ser mejor persona, ¿no? Lamentablemente, vuelvo a repetir, eso suena bien moralista, ¿no? Pero tiene que ser así. Indagar con un espíritu intolerante. Más aún, hacernos la pregunta, hoy día, ¿qué significa ser una buena persona? ¿Significa seguir simplemente los modelos anteriores, la de los filósofos? ¿O qué significa ser una buena persona? Eso mismo, la pregunta misma puede dar trabajo. Y bien que nos haría dejar que la pregunta nos fastidie. ¿Qué significa ser una buena persona ahora? ¿No? Porque a veces pensamos, la pregunta debe tener una respuesta ya, ¿no? Pero dejemos que la pregunta también nos fastidie, nos incomode por algunos años, nos haga explorar, que es lo que busca la pregunta, ¿no? Por lo tanto, ahí también es la apuesta por un compromiso ciudadano, no por ser siervos. Ya, elijo y después ya me desentiendo. Elijo mi representante y después me desentiendo, ¿sí? Pues, y lo criticamos al sujeto solamente en el espacio privado. Tal por cual dijo tal cosa, pero después ya no hago nada. No tengo un compromiso como ciudadano para expresarme, para enviar documentos, para organizar a otros ciudadanos, para protestar por esto, por aquello. Hay como ahorita vamos a ver, en el enfoque político, ¿no?, hay todo un problema entre el representante y el representado. Es parte de nuestra crisis política hoy día. Elegimos y chao, él hace lo que quiera y ya no tiene ningún nexo con los representados. Ni los escucha. Porque ya tiene el poder y, como se dice popularmente, el poder se le subió a la cabeza, ¿no? Y simplemente se tapa los oídos. Voy a pasar al enfoque político para no extenderme demasiado, ¿no? Segundo, en el enfoque político, el primero era la crisis de la representación en la que hoy día estamos. Por eso siempre nos terminamos quejando de nuestros políticos, de las autoridades, del presidente, etcétera, etcétera, ¿no? El segundo es la crisis de la organización estatal. Sigue atrapada nuestro Estado, sigue atrapada en el burocratismo, en las formas coloniales, en no saber cómo hacer frente a las nuevas demandas internacionales de democratización, de organización, de un Estado de Derecho. Tiene problemas de ser, entre comillas, un Estado moderno. Tiene problemas. Y eso es de lo que se quejan muchos empresarios, ¿no? Y sobre todo también los microempresarios. Sí, quiero emprender un trabajo y tal documento me demora meses y meses. Ahora mismo, ¿no?, han visto la noticia en RPP de los taxistas, solo para renovar su placa, y les demora meses y meses y meses, ¿no? Eso no favorece también no solamente la informalidad, sino también la corrupción. Un Estado que no sabe atender esa demanda, un Estado, ¿no?, colonial,
El tercer aspecto político que a veces olvidamos y juega su papel en la corrupción es el desorden y las contradicciones que hay en la inmensidad de leyes que tenemos. Toda una maraña de leyes que entre ellas se contradicen, ¿no? Cuando yo hablaba con un amigo abogado, me decía, para mí la idea de función pública es clara, pero para ellos no. ¿Quién es el funcionario público? Un funcionario público es el que trabaja en el Estado, pero el congresista es funcionario público, no sabía. ¿Y los asesores son funcionarios públicos? ¿Quiénes son funcionarios públicos a los cuales se les rige o deben regirse por esa ley? No, hay otros nombres. Además de funcionarios públicos, hay otros nombres en otras leyes. Servidores públicos, hay otras que le llaman otro. Hay como 3, 4 denominaciones. Y entonces, ¿a quién cae cada uno de esos? Con leyes tan distintas. ¿Se percatan? Solamente para hablar de ese detalle, ¿no? Entonces, para ponerlo como algunos colegas lo ponen, ¿no? La dificultad que tenemos para pasar de un orden premoderno, con todos sus conflictos, a un orden más moderno. No haber superado no haber separado todavía, ese sería el cuarto aspecto de nuestra dificultad política, nuestros problemas políticos, no haber separado suficientemente los poderes. Esta interrupción entre los poderes, uno poniéndole cabe al otro, como por ejemplo esto, ¿no? Se nombra un gabinete y tiene que pasar por la aprobación del Congreso, pero el Congreso está para otra cosa, ¿no? O está para darle luz verde a los que van a gobernar. Y si sumamos a eso los aspectos religiosos también, que es eso de que cada fiesta patria siempre haya una ceremonia religiosa de un solo tipo, No hay separación de poderes todavía claramente. Y eso todavía, vuelvo a repetir, es un problema. Voy terminando con un par de diapositivas. Primero, aquellos que van a ejercer la función política deben estar conscientes de que lo político es intervenir en lo público, y en lo público no solo están los políticos. En el dominio público no solo están los políticos, también está la instancia ciudadana, tan importante hoy día. Yo creo que lo que puede renovar la política es dar más espacios a los ciudadanos, de participación a los ciudadanos y de control a los ciudadanos. Segundo, la instancia adversa. Los políticos deben ser conscientes de que siempre habrá opositores, ideas, creencias, perspectivas de otros modelos que quieren imponerse, y de alguna manera deben entablar alguna comunicación o tener oídos para todo eso. Pero no, pues la práctica es hacerse los adversarios. Y la cuarta, que a veces olvidamos como si no importase para el espacio público, y es fundamental, también para la política, la instancia mediática. Los medios juegan su papel político, juegan su papel en el escenario público. Que nos digan a veces los medios, que nos digan que ellos no influyen en la opinión pública, no es así. Que algunos dicen, solo entretenemos, ni siquiera eso, ¿no? Están forman parte de los que conforman el escenario de la opinión pública, el escenario de lo público. Ahí tenemos esas cuatro instancias que el político debe tener en cuenta. Él no hace el espacio público, él forma parte de ese escenario público, ¿no? Y finalmente, nos queda pues siempre el reto: cómo formar una cultura democrática con verdadera participación ciudadana. ¿Qué implica para los sujetos? ¿Qué implica para el político, para los políticos? Pero no solamente para ellos, sino para nosotros los ciudadanos. Es quedarme con los brazos cruzados una vez que los elijo y después en casa
reventarme el hígado de por qué se porta así, por qué se porta así el que he elegido, nos amargamos tanto con ellos. No. Apuesto como algunos autores a que atendamos y alimentemos las reservas morales que todavía hay en la sociedad. Siempre es bueno, no todo es malo. Hemos hablado de la corrupción, obviamente, y hemos ahondado un poco en ella, pero tenemos que ver que el escenario también es más complejo, también hay reservas morales en la sociedad. Tenemos que fortalecer los colegios, el rol de los colegios profesionales. A veces los colegios profesionales solo miran hacia adentro, ellos y colegiar a sus profesionales, y no ven el rol social y político que tienen. No dicen nada de lo que le corresponde en su respectiva profesión. Las universidades jugamos ahí un papel, pero de nuevo, nuestras universidades están feudalizadas. Cada facultad un feudo y cada feudo mirando hacia sí mismo. Frente a un problema político o nacional, muy pocas universidades dicen su palabra. Pero cuando se las toca, ahí sí, todo el mundo salta, ¿no? Y el rol también de las organizaciones sociales, la diversidad de organizaciones sociales que se van constituyendo, ¿no? Sí hay, y rescatar esa participación ciudadana y fortalecerla, porque de ahí se va creando otro escenario. Yo todavía confío por lo menos en eso, ¿no? Y muchas gracias por haberme escuchado. Bien. Siempre es grato recibir las preguntas, aunque algunas de ellas quizás puedan responderse más bien en artículos o libros. Se me pregunta si se puede educar, regular la búsqueda de la obtención del poder. En ese punto yo sí soy optimista, en la medida que yo no creo en una esencialidad humana, ¿no? Por lo tanto, ni que es bueno por naturaleza o pues malo por naturaleza, o está condenado ya, o es un ser pecaminoso, etcétera, manchado de por vida, etcétera, de cosas. Intervienen, como he tratado de decir, muchos factores en la conformación de un individuo. Y a veces factores que van más allá de nuestra propia individualidad. Y no nos percatamos de ello. ¿Por qué? Sobre todo en una cultura nuestra que es muy dada a pensar para sí y por sí, es decir, el egocentrismo. No nos percatamos que nuestra individualidad está conformada por N factores, Pero aunque esté conformada por N factores, siempre nosotros también tenemos la palabra para saber, para decidir quiénes somos. Negativo o positivamente hablando, ¿eh? Negativo o positivamente hablando. Pues quizá el kit del asunto, permítame que sea un poco pascaliano, ¿no? Aquellos colegas y aprendices de filosofía como yo, ¿no? Conocerán a Pascal. De lo que se trata es de aprender a estar consigo mismo. Él decía, Pascal, si no, en su famoso texto de pensamientos que no logró concluir, ¿no? Vean al rey, dice. El rey tiene que estar constantemente siendo divertido, siendo, ¿no?, ofuscado con reuniones, payasos, personas, sus parejas, etcétera, etcétera. Nadie le deja solo al rey, porque no puede estar solo. Déjenlo solo al rey. ¿Qué ocurriría? Dice. Sentiría su falta de sentido, su náusea, su vacío. Por eso es que se le divierte, para que no afronte lo que él ve en sí mismo. Yo me pregunto si eso no sigue pasando hasta ahora, ¿no? No sabemos estar tranquilos con nosotros mismos. Todo el mal, toda la desgracia de la humanidad, le dice Pascal, y bien fuerte eso, deviene de una sola cosa:
de no saber estar tranquilo en su aposento. No se refiere necesariamente a la casa, ¿no? Sino a uno mismo. No saber estar tranquilo con uno mismo. Cuando hago ciertas prácticas de trabajo de las emociones con algunos alumnos míos, qué difícil es, parafraseando a un libro, es insoportable estar con uno mismo, es insoportable estar con uno mismo. Con su mundo interior, somos hiperactivos, queremos hacer una cosa, estamos haciendo otra, y solo darnos cuenta de nosotros mismos es el principio del autocultivo, que tanto le interesaba a Confucio, por ejemplo, en otro lado del mundo. Y lo menciono no por una exquisitez orientalista, no, para nada. Porque también afrontaba problemas como los nuestros de su época. También afrontaba problemas de corrupción, problemas de decadencia política, problemas de gobernabilidad, diríamos hoy. Y su propuesta fue autocultivo. Dicho socráticamente, conócete a ti mismo. Ahí está el punto clave. Y claro, como ha recordado la doctora, para Confucio es clave. Si no te conoces a ti mismo, entonces no podrás estar bien con tu familia, no podrás estar bien con la sociedad y menos gobernar bien. Menos gobernar bien. Una visión distinta como la que tenía Aristóteles, recuerdo, ¿no? El dominio político es el de los hombres libres. La casa, no. Ese es el mundo de las necesidades. Ahí no hay política, ahí hay economía. Y ahí sí, la mujer y los esclavos. Dividió, separó esos ámbitos. Cosa que, permítanme decirlo, solo para provocar, cosa que ha perjudicado a la mentalidad occidental, ¿no? Separar esos ámbitos. Pero en el mundo oriental no. En el mundo oriental hay una interrelación entre los distintos escenarios de nuestra propia vida, empezando por uno. ¿Significa eso que los políticos o los candidatos deberían pasar por terapias? Bueno, no, ya no me meto hasta ese punto, ¿no? ¿La reelección es una forma de corrupción? A ver, Garzón Valdés dice que no necesariamente los actos de corrupción son actos inmorales. Y da sus razones. Pone el ejemplo de este personaje que existió, ¿no? En la película La lista de Schindler. Este empresario Schindler sobornaba a los militares nazis. Pagaba. Por lo tanto, dentro de ese sistema jurídico era corrupto. ¿Para qué? Para beneficiar y tratar de salvarle la vida a algunos judíos. ¿No? Una acción corrupta dentro de un sistema legal, ¿no? Que apunta a un fin moral. Curioso, ¿no? Porque la fórmula que todos nosotros tenemos es bastante moralizante. Actos corruptos, actos inmorales, ¿no? Y al leer eso de Garzón Valdés, un poco que a uno lo desubica, ¿no? Sí, pues tienes razón. Entonces, pero cuidado, eso no es necesariamente lo que está ocurriendo en nuestra patria, ¿no? No. Ahí sí podría decir que sí hay esa identidad. En lo que está ocurriendo entre nosotros sí hay esa identidad. Identidad entre actos de corrupción y actos inmorales. Pero no es una identidad esencial, a eso me refiero. Que hay escenarios donde pues tenemos que romper en ese cierto orden normativo, ¿no? Para actuar moralmente. Pero no siempre son esos, a lo mejor son excepciones, y a veces hacemos de las excepciones las reglas. Ahí está el asunto, ¿no? Una indicación. La otra es, ¿la reelección es una forma de corrupción? Yo diría que no, necesariamente. El problema es más nuestro, en el sentido de que como ha habido prácticas de reelección que han resultado desastrosas, no solamente económica, sino también moralmente, es que frente a eso es que se está reaccionando. Pero la reelección por sí misma no es un problema moral, necesariamente, ¿no?
Yo estaría de acuerdo hasta con la siguiente reelección y punto, ¿no? Porque eso también viene a implicar el cerrarle los espacios a otros grupos políticos. Porque mientras más esté un grupo en el poder, ya sabemos, como hay una pregunta sobre un partido que está enquistado en todas las áreas, sí, pues, más va colocando su gente, más va posesionándose en el escenario para una reelección futura. Contra eso es lo que se reacciona. Pero vuelvo a repetir, la reelección no tiene una carga negativa moralmente intrínseca, ¿no? El problema es cómo se ha estado practicando la reelección, cuáles son los efectos que ha tenido nuestras reelecciones. Ese es el problema, ¿no? ¿En qué puesto nos encontramos como país en cuanto a corrupción? Bueno, lo que hay de indicadores, ¿no? Por ejemplo, que hace Proética, esta organización que tiene un trabajo muy interesante, son de percepciones que tiene la ciudadanía sobre el lugar que ocupa la corrupción. Percepciones. Porque es imposible decir, pues, cuando un país realmente está corrupto, porque tendríamos que tener cifras de la corrupción, y en otras palabras, que los corruptos digan, sí, pues yo he cometido acto de corrupción, y entonces así vamos sacando, ¿no?, una estadística fiable, ¿no? Y no lo van a hacer, ¿no? Eso es imposible, porque no es su naturaleza, para decirlo en estos términos, el ser transparentes. Así que no es posible tener. Lo que hay son percepciones que tiene la ciudadanía, ¿no? Y en esas percepciones estamos muy mal, ya lo hemos señalado. Está entre los dos primeros con el tema de la inseguridad. Que son importantes, se señala, los foros, los debates permanentes, ¿no? La forma de participación ciudadana, sí, yo creo que sí. Una movilización, entre comillas, constante, en la medida que, ¿no?, estén afectando los intereses de los propios ciudadanos. Y mientras esta gente más se organice, mejor. Y que no sea simplemente una protesta desorganizada, ¿no?, sino que vayan abriéndose espacios de organización cívica, de espacios de organización ciudadana, que den su voz, y que hagan sentir a la autoridad política que en los espacios públicos ellos también cuentan, nosotros también contamos, ¿no? Pero cuando todo está en silencio y solamente la gente está amargada para sí misma, entonces el político suele atreverse a muchas cosas, ¿no?, negativas. Hay uno que no, discúlpeme, pero no entiendo lo que está haciendo. No sería bueno no votar, creo que dice. No entiendo la pregunta. Ahora, algo puedo deducir con el tema de los poderosos. Sí, está esa otra dimensión. En el tema de la corrupción está la dimensión del poder. Se juega la dimensión del poder, ¿no? A veces identificamos poder simplemente con poder político. Y cuando yo he hablado de los distintos escenarios de lo público, en realidad son distintos escenarios de poder. Y por lo tanto, los ciudadanos también, al participar, al actuar, generan poder. Eso es lo que asusta a veces, al poder constituido políticamente, ¿no? Que los ciudadanos, al organizarse, generen poder. Y esos poderes son importantes para contrapeso de ese poder que a veces comete arbitrariedades. Por lo tanto, el poder no está allá, el poder no está en el Estado. El poder lo podemos generar todos, en los distintos espacios en los que estamos. Hasta la universidad es un centro de poder, simplemente que no nos percatamos de ello. Y podemos hacer ese ejercicio de poder, obviamente con fines más nobles, ¿no? Un poco para tomar esta idea de Foucault de los micropoderes. Sí, hay poderes más allá del Estado, ¿no?, y que pueden a lo mejor
en algún momento a la autoridad decirle, oiga señor, eso no es correcto, pues usted no puede hacer lo que quiera. Bien, hasta ahí podría avanzar con algunas preguntas. Gracias.